Hola, bienvenidos. Para la receta de esta semana vamos a preparar la famosa Taiwan Pizza. No te la pierdas. Necesitamos pimentón o pimiento de todos los colores. También algunos champiñones. Vamos a utilizar cilantro fresco, hojas de albahaca, tomate y cebolla. Además de queso mozzarella, el cual estaremos rallando. Y unos deliciosos jojotos, elotes o maíz tierno. Para iniciar la Taiwan Pizza es muy sencillo. Vamos a comenzar por hacer la masa. Para esto necesitamos colocar harina de trigo, una cucharada de sémola o soji, agregamos bicarbonato de sodio, añadimos polvo de hornear. Estos ingredientes secos los vamos a mezclar, a integrar muy bien para añadir el yogur. El yogur le otorgará a nuestra masa la suavidad que necesitamos. Ahora vamos a agregar un poco de azúcar a nuestra preparación y mezclamos. La clave de la Taiwan Pizza está en su masa sin levadura y en la salsa que prepararemos luego. Aquí vamos a añadir un poco de sal. Les recuerdo que, como siempre, les estaré dejando todos los ingredientes que vamos a utilizar y las cantidades exactas para que realicen esta fantástica receta en la cajita de descripción. Ahora vamos a añadir agua hasta lograr la consistencia que necesitamos para nuestra masa. En este caso y para las cantidades que estoy utilizando, yo necesité 120 mililitros de agua para la masa. Aquí continuamos integrando y luego vamos a utilizar nuestras manos limpias y desinfectadas para moldear nuestra masa. Como lo están viendo, lo vamos a realizar primeramente en el bol de esta manera, y una vez que la tengamos con esta consistencia, fíjense que está totalmente integrada, vamos a pasar a una superficie limpia y utilizaremos esta parte de nuestras manos para realizar el amasado. Fíjense, extendiendo y dando forma, presionando un poco hasta lograr que nuestra masa no se pegue en nuestras manos. Fíjense, en este momento la vamos a llevar a un recipiente. Le colocamos un poco de aceite para evitar que se nos reseque. Y ahora vamos a tapar por 15 minutos. Mientras nuestra masa está reposando, vamos a realizar la salsa especial y característica de este tipo de pizza. En un sartén caliente vamos a agregar aceite de oliva. Acá tenemos tomate picado en cuadrito. No importa que no sea perfecto, ya que luego licuaremos. Vamos a agregar cebolla blanca picada, un poco de ajo picadito e integramos muy bien. Continuamos añadiendo nuestras especias. Para esto necesitamos pimienta negra molida, orégano, chile en hojuelas y sal. Esto lo agregamos a nuestro sofrito anterior y mezclamos. Una vez que ha pasado 2 minutos mezclando, añadimos unas hojitas de albahaca. Vamos a dejar cocinar hasta que el tomate empiece a soltar todos sus líquidos. Esto tardaría de 2 a 3 minutos. Una vez lo tengamos así, de esta manera ya está cocida. Fíjense, en este momento se debe de probar el punto de sal para nuestra salsa. Una vez que está todo listo, apagamos y llevamos a la licuadora. Como ven acá, le voy a agregar un poco de agua y pasamos a licuar. Cuando nuestra mezcla tenga esta consistencia, la vamos a reservar. Ahora en un sartén nuevamente colocamos aceite de oliva, cebolla picada en cuadritos. Si te está gustando nuestra receta, no olvides regalarnos tu like.
agregamos tomate picado en cuadritos. Añadimos el pimentón o pimiento picados también en cuadritos. Vamos a realizar el topping de nuestra pizza, el cual, como pueden ver, es vegetariana. Aquí vamos a incorporar un poco de cilantro fresco. Agregamos sal al gusto y mezclamos. Ahora vamos a añadir los granos de maíz. Los mismos los he precocido en agua hirviendo durante 5 minutos. Si es de su preferencia, pueden utilizar maíz enlatado. Aquí voy a añadir los champiñones, los cuales he fileteado. Los ingredientes que estamos utilizando necesitan poca cocción, así que los continuamos integrando a fuego bajo. Vamos a añadir unas hojas de albahaca, que es especial para este tipo de receta. Mezclamos un poco más, luego agregaremos orégano seco. ¿Sabían ustedes que el nombre orégano significa la alegría de la montaña? Y es realmente beneficioso para nuestra salud. Esta preparación la vamos a dejar cocinar tapada durante 3 minutos o hasta que los champiñones estén cocidos. Cuando ya ha transcurrido este tiempo, fíjense qué delicioso se ve y huele espectacular. Aquí, miren qué colorida está nuestra preparación, exquisita y muy saludable. Vamos a tapar y dejar reposar. Continuamos con la preparación de nuestra masa. En una superficie limpia añadimos un poco de harina de trigo. Traemos ya nuestra masa del reposo y vamos a moldearla por unos minutos más. Fíjense, le damos un buen amasado y ahora vamos a dividirla en 2 porciones. Para darle la forma de pizza a nuestra masa, vamos a utilizar únicamente nuestras manos. Vamos a ir aplanando poco a poco y de forma circular hasta tenerla aproximadamente de 1 centímetro de espesor. Fíjense cómo queda. Ahora con un tenedor vamos a hacer pequeños huequitos en nuestra masa para evitar que se levante al momento de cocinarla. En un sartén colocamos un chorrito de aceite de oliva, lo distribuimos bien en el fondo y vamos a agregar nuestra masa. El sartén está a fuego bajo. Aquí la vamos a agregar, le añadimos un poco más de aceite de oliva por este lado de la pizza y una vez han transcurrido aproximadamente 5 minutos, voltearemos nuestra masa o nuestra pizza. De esta manera, fíjense cómo nos queda. Un pan doradito. A este le vamos a añadir la salsa que hemos reservado. Ahora agregamos queso mozzarella, la cantidad que ustedes quieran. Vamos a añadir la preparación que tenemos reservada, unas hojitas para adornar de albahaca. Muy bien, un poquito de aceite de oliva en el topping para cocinar y tapamos durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, miren cómo queda nuestra fantástica pizza. Aquí tenemos la pizza Taiwan. Este es un tipo de pizza que realizan en la India y su elaboración es bastante fácil. ¿Qué les pareció nuestra receta? Déjenme saber en los comentarios. Bueno, amigas y amigos, si te gustó nuestro video, apóyanos con tu manito arriba. Si eres nuevo por acá, suscríbete a nuestro canal para recibir semanalmente nuestras recetas variadas, fáciles y saludables. Activa esa campanita para que recibas la notificación. Y hasta la próxima, amigos.